muy conocido por todos, un tema para poder ver algunos puntos importantes de los procedimientos que tienen que ver con lo que respecta a la colocación de drenajes torácicos y el manejo del sistema de drenaje de 3 cámaras. La colocación del drenaje torácico es un procedimiento realizado netamente por el personal médico, asistido por el personal y el mantenimiento, el control, el monitoreo, ¿ya? Y muchas veces el retiro se realiza por parte del personal de enfermería. Pero el control, el monitoreo, el mantenimiento es exclusivo del personal de enfermería. Es por ello que debería de considerar, ¿no? Y tener presente cuáles son los puntos importantes a considerar en cada uno de estos procedimientos. Para ello vamos a definir algunos puntos. ¿Qué es una toracotomía? Tóraco significa el origen de la parte del tórax, otomía significa orificio, ¿no? Se llama así el procedimiento por medio del cual drenamos la cavidad pleural del líquido, aire o ambos a través de un espacio intercostal. Como sabemos, dentro de nuestra caja torácica albergamos pues a un órgano vital, ¿no? Que dentro también, o digamos, intermedio de ellos se encuentra también el corazón, ¿no? Pero el que ayuda a la parte ventilatoria es la parte del pulmón, que nos va a ayudar a nosotros a poder ver el intercambio gaseoso de gases. Ahora, es importante saber que dentro de nuestras pleuras, dentro de nuestros pulmones, muy aparte que ingresa aire, no es que exista aire alrededor de los pulmones, ¿no? No hay que tampoco existe tanto líquido alrededor de nuestros pulmones, ¿no? Sino que a veces tiende a pasar ciertas circunstancias, ¿no? Patológicas, traumáticas, accidentales, que se llenan tanto de aire, tanto de líquido, a veces se tienden a infectar, a veces se tienden a extravasar. Vamos a ver un poco la historia de Hipócrates. Ya el año 460 a.C. describió el uso del tubo de estaño para los drenajes de piernas, ¿no? El acúmulo de a veces de secreciones purulentas en origen pulmonar. Wilhelm Happ escribió aforismos para conocer y curar las calenturas, uso de, para ello, tubos flexibles con perforaciones laterales para aplicar la succión de la cavidad. Ya el año 1873 el uso de tubo de caucho natural para drenar entiemas, que era casi una de las enfermedades más comunes. Sherwood Medical por primera vez introdujo un catéter plástico destinado al propósito de drenar tipos de drenajes de entiemas. La anatomía, muy aparte del pulmón que ya conocemos, la pleura es una fina membrana serosa compuesta por células mesoteliales que cubren una delgada lámina de tejido conectivo continuo que rodea los pulmones y la caja torácica. Es una membrana, pues, que contiene, ¿no?, una lámina que va a permitir el deslizamiento, ¿no? Cuando el pulmón tiende a tener la posibilidad de expandirse, también esta membrana va a tener la posibilidad de expandirse y tener la posibilidad de tener un movimiento, ¿no? Entonces, para ello vamos a distinguir dos tipos de pleura. Una pleura parietal que reviste la pared de tórax, el diafragma y el mediastino, ¿no? El tórax, el diafragma y la parte del mediastino. Y la pleura visceral que cubre específicamente el pulmón y las incisuras interlobales, o la pleura pulmonar se le conoce. Ahora, vamos a ver un poco de fisiología aquí. A ver. La pleura, lo que respecta a la irrigación, la pleura parietal está irrigada o tiene una conexión con arterias intercostales, torácicas, internas, pericardiofrénicas, vénica superior, mientras que la pleura visceral tiene un contacto con arterias bronquiales y arterias pulmonares. También tienen contacto con drenajes linfáticos intercostales, la pleura parietal, paraesternales y troncomediastinales, anterior y posterior. Y las viscerales tienen
contacto con ganglios mediastínicos y el conducto torácico. Está inervado a la parte parietal con nervios intercostales, el nervio frénico, el vago y el plexo y la parte visceral con el plexo nervioso pulmonar que carece de fibras nerviosas sensitivas. Vamos aquí un poquito a diferenciar, ¿no? La parte parietal, disculpe, la parte parietal que está en contacto casi con la parte de la caja torácica está pues irrigada por arterias intercostales torácicas. Estas a veces por una mala colocación, una mala incisión de los cortes, ¿no? Tienden a veces a sangrar si es que no ha sido localizado exactamente. Entonces, estos son el tipo de origen de los sangrados. Ya introduciendo el catéter, podemos, digamos, tener un contacto con arterias bronquiales propiamente dichas, ¿no? O arterias pulmonares y tiene a veces digamos, una consecuencia fatal si es que se hace un procedimiento mal diseñado. Conocemos la parte de las etapas respiratorias, la ventilación, el intercambio de transporte y bueno, el intercambio de oxígeno y CO2 a nivel celular, ¿no? Y es ahí donde juega la parte pulmonar, no, no voy a entrar en extenso, pero la parte pulmonar con la pleura va a ayudar a que haya pues un intercambio, digamos, tanto a nivel pulmonar como también a nivel circulatorio, cuando el pulmón inicia el proceso ventilatorio tanto de la inspiración y la expiración. Ese ciclo es el que debería tener constantemente, ¿no? Y si es que hay una disminución de ello, va a disminuir, digamos, tanto la frecuencia, tanto la difusión, por ende el transporte va a repercutir y el intercambio a nivel celular va a disminuir, ¿no? Entonces es importante qué es lo que podría intervenir, qué es lo que podría empeorar si es que no haya un funcionamiento ideal, tanto a nivel pleural, también a nivel pulmonar. Fases de la respiración. Como sabemos, hay un estado en reposo antes que se realiza la inspiración. Una fase de reposo cuando no haya un tipo de presión a nivel alveolar, a nivel, digamos, pleural, una presión cero. Cuando el paciente o nosotros inspiramos, se genera una presión negativa, se genera una presión negativa a nivel, digamos, pleural. ¿Qué significa? Que cuando nosotros tomamos aire, la presión interna pleural es superior a la presión que existe a nivel de la atmósfera. Pero cuando nosotros exhalamos, esa presión tiende a disminuir, Hacemos que la presión atmosférica supere a la presión pleural. Es por eso que la presión tiende a aumentar, inclusive a más 10 centímetros de agua. Este es un dato muy importante para poder ver, digamos, cómo se está comportando la parte, digamos, del flujo, del drenaje en las cámaras. No se deje entonces, aquí atentos con este dato. En una función de reposo, cuando ustedes no respiran, no hay tipo de presión. Cuando ustedes toman aire, la presión alveolar, ¿no? La presión atmosférica tiende a ser menor a la presión alveolar. Por ende, la presión alveolar es la que predomina, tiene una presión negativa. Y la presión expiratoria, la presión atmosférica es la que predomina a la presión alveolar. Bueno, aquí un dato importante, la presión intrapleural va entre 4 a 8 centímetros de agua, mantiene el pulmón expandido en ambas pleuras, ¿no? Y el líquido lubricante que de toda la superficie de la pleura favorece pues al desplazamiento. Hay una producción normal entre 2,25 a 10 ml día por pleura parietal y tienen drenaje linfático por la pleura visceral. El contenido, digamos que se drena, es de 0,1 a 0,2 por kilogramo de peso, que correspondería casi a 10 ml por litro. Aquí un dato importante, la presión intrapleural, entonces estamos quedando que es entre menos 4 y menos 8 centímetros de agua. Y la presión intrapulmonar es de menos 4 centímetros de agua. Por ende, hay una mayor presión negativa a nivel pleural que a nivel intrapulmonar.
La toracotomía o el procedimiento de la colocación del drenaje podría ser de dos tipos. Una abierta, cuando se hace una incisión abierta y se mantiene una resección del segmento costal. Mientras podría ser cerrada cuando se introduce un tubo a la cavidad pleural a través de un espacio intercostal. Lo más usual, lo más normal en procedimiento de la UCI es pues los toracotomías cerradas, ¿no? Introducimos, hacemos un corte y introducimos el catéter, ¿no? Y no teniendo una posibilidad de tener abierta la parte intercostal. El objetivo de esta toracotomía es aliviar la ansiedad y el malestar del paciente porque tiende a una presentación de dificultad respiratoria, ansiedad, ¿no? O molestia, inclusive postura. Esto va a ayudar a favorecer el intercambio gaseoso adecuado porque cuando el paciente tiene algún tipo de, ya sea neumotórax, acumulación de aire, ya sea por un procedimiento o un trauma, o por un enfisema a nivel alveolar que se haya expandido a nivel pleural, ¿no? O hemotórax, ¿no? O piotórax, o un broncohemotórax, ¿no? O una combinación de sangre y aire, ¿no? Un bronconeumotórax, ¿no? Entonces sería que el paciente tiene casi una asimetría torácica al poder respirar. Eso se va acompañado con el patrón respiratorio, gasométricamente, y se diagnostica casi con placa o tomografía. Esto también, el procedimiento va a evitar el colapso pulmonar y también el mejoramiento de la parte hemodinámica, ya que si hay una afectación a nivel de la parte del hemotórax derecho, podría pues afectar a la precarga, a la poscarga, y por ende podría haber, digamos, inclusive un aumento del edema de miembros inferiores, ¿no? Aumento quizás de lo que respecta a edema de pulmón, etcétera, ¿no? Inclusive hemodinámicamente se tiene a repercutir. Promover la respiración pulmonar y evitación de algún tipo de infecciones. Aquí, para poder diferenciar un poco, un neumotórax, acúmulo de aire, ¿no? A nivel, digamos, de un hemisferio. Específicamente, como es aire, a veces se tiende a difundir a la parte posterior, inclusive yendo a la parte superior, ¿no? Aquí vemos un velamiento del hemotórax del lado izquierdo, que es casi tensionado a la parte posterior. Un hemotórax que va específicamente a nivel basal, ¿no? A diferencia de aquí, mire, se va a la parte posterior, pero aquí un hemotórax, por lo que es, digamos, un líquido por gravedad, se concentra a nivel basal. Un derrame pleural, el pulmón está bien. El problema es que todo el borde de la pleura se ve afectada con líquido, ¿no? Aquí un quilotórax, un empiema o quilotórax, ¿no? Con una concentración de secreción, ya sea purulenta, serosa, etcétera, en un lado, ya sea posterior o basal, según la parte tomográfica que se podía tener. Indicaciones. Bueno, lo ideal sería específicamente en todo paciente que presenta un neumotórax, una ruptura, digamos, de una parte a nivel del esófago que podría repercutir con extravasación a nivel pleural, ¿no? Digamos también una infusión de un tumor, casi una fusión pleural maligna, ¿no? Pacientes con un tratamiento de una esclerosis o un problema a nivel pleural, ¿no? Una fusión pleural recurrente, un empiema, un piotórax, o un paciente que ha tenido posteriormente una cirugía cardíaca, una colocación de un bypass, una toracotomía, una valvectomía, ¿no? Posteriormente puede presentar ese procedimiento. Está contraindicado exclusivamente en pacientes que necesiten una urgencia de una toracotomía, pulmón adherido completamente en una pared torácica y una contraindicación relativa en paciente con coagulopatías. Hay que ver si es que podría revertirse posteriormente con la iniciación digamos, plaquetas o algún tipo de hemoderivado, consumo de anticoagulantes, infecciones locales de la piel.
Técnicas de inserción. La más ideal, la más usada es la técnica de percutánea o la técnica de Seldinger, y la quirúrgica es pues la de tipo de incisión quirúrgica que se realiza con una toracoscopía, con un trocar, ¿no? Propiamente dicho. Vemos ahí cómo se realiza la medida, ¿no? En una técnica de Seldinger se mide pues las líneas medias posteriores, ¿no? Ahorita lo vamos a ver en un procedimiento. Para ello, la técnica percutánea, que es casi extravasando la piel y va directamente a la parte interna, ya sea del espacio pleural, donde se evidencia primero, ¿no? Se evidencia primero si es que dentro del líquido se tiene se evidencia pues el contenido del líquido, si es aire, si es líquido de hemático, si es líquido seroso, etcétera, ¿no? Una vez realizado, ¿no? Se coloca pues un catéter donde se coloca una guía, ¿no? Esa guía se queda, se hace una dilatación y posteriormente se hace el drenaje propiamente de la toracocentesis. Más o menos es el mismo procedimiento. Una toracotomía abierta, ¿no? Se realiza, digamos, casi abrir todo, digamos, la parte de la piel, inclusive a nivel costal, ¿no? Para específicamente para mantener algún tipo de drenaje continuo o algún tipo de cirugía que específicamente podría ser un tumor. Las toracotomías cerradas tiene que ver mucho con el calibre de las sondas que se tienen que colocar. Los catéteres para toracotomías o para drenaje torácicos en adultos lo regularmente se coloca entre 28, 30 y 32, ¿no? Y a veces se considera 26 según inclusive la talla, según inclusive la edad del paciente, pero una tendencia entre 28, 30 y 32. Ejemplo, si el paciente tiene una concentración de un empiema a nivel torácico, vamos a usar pues sondas de calibre más grande, ¿no? Que sean pues entre 30 y 32. Que tengan contenido de sangre, podría ser más o menos 30 o 28. Que sean contenidos de hemotórax o de neumotórax, contenido de aire, podemos usar inclusive hasta 22, 26, de acuerdo al criterio del médico. Y lo ideal sería que cada una de estas sondas, específicamente estas últimas, tengan, tenga este tipo de agujeros. Estos agujeros se llaman fenestras. Estas fenestras van en la parte distal de los tubos de drenaje torácico. Eh, estas fenestras van a facilitar el drenaje del contenido que se desea retirar. A veces he visto médicos que cuando colocan los drenajes torácicos aumentan la cantidad de fenestras, o sea, hacen más agujeros con las pinzas, que estos van a permitir que quizás un agujero se tape, el otro cumpla la función de retirar. Pero si tiene pocos agujeros, como el caso adicional, que si no tenemos una sonda destinada a lo que es el drenaje torácico, colocamos las sondas digamos, de lo que son la colocación, eh, eh, las sondas rectales, ¿no? Las sondas rectales que tienen unas cuantas fenestras, entonces el médico utiliza esas mismas sondas que tienen la misma consistencia de rigidez y propósito, también aumenta los agujeros que son las fenestras. Preparación, elegir pues el tubo de drenaje específico, ¿no? Y elegir el sitio de inserción y el sistema de drenaje que se desea colocar. Selección del tubo. Lo ideal sería seleccionar el material, como les venía diciendo. Si no se tiene un tubo de drenaje propiamente para ello, colocar o seleccionar un tubo de drenaje rectal que también tiene la misma función, ¿no?
pero a diferencia que el tubo de drenaje rectal no tiene la parte de conexión distal, hay que adaptarlo, ¿no? A veces una jeringa de 3 centímetros, algunos utilizan del corrugado del tubo no conductivo, que también tiene una zona, un tubo que viene conectado digamos, el tubo no conductivo, utilizan esa conexión para conectar a la sonda rectal que se puede instalar ahí, ¿no? Pero el tubo de drenaje torácico ya tiene su propio, digamos, la propia zona distal para conectar a un drenaje, un frasco de drenaje de 3 cámaras, como el que vamos a ver ahora, ¿no? También hay que ver el diámetro, la longitud, si es que vamos a colocar, si es un neumotórax, ¿no? Si es un neumotórax, la colocación de la sonda rectal es más arriba de lo usual, ¿no? Porque como sabemos que la parte del neumotórax, la concentración es más o menos a la parte posterior y a la parte superior. Si es un hemo y un, digamos, un piotórax o un empiema, ¿no? Un contenido propiamente dicho de líquido, ya se concentra a nivel basal. Entonces, más o menos se va a tomar una consideración de más o menos de no ir más arriba, ¿no? Más o menos entra entre 8 a 10 centímetros según el criterio del médico que pueda considerarlo ahí. Para ello hay que ver la ley de Posidon. Es un diámetro, el diámetro interno del tubo va a tener una coherencia con la viscosidad y la diferencia de presiones de los extremos. Entonces, esto va a determinar el flujo que se le va a lograr a través del mismo conducto, ¿no? Entonces, se considera, como les venía diciendo, para un neumotórax, lo ideal es colocar una sonda más, digamos, de mayor longitud con dirección hacia arriba, a nivel de la clavícula, más o menos, ¿no? Otro, si es de mayor viscosidad de líquido, no vamos a ir más arriba porque el líquido no se va a concentrar en dirección a la parte de arriba, ¿no? A diferencia de los motores, pero sí a nivel basal. Por ende, el drenaje sería pues de menor centímetro. A ver, disculpa, aquí hay algo importante. Aquí están el calibre, ¿no? Si es de tamaño adulto, si es aire, un calibre 28, si es pus, 32, si es sangre, 36. Más o menos es la tendencia. Pero si es pus o sangre, podemos considerarlo entre 32 y 36. Aire de 28 hasta 30. ¿No? Si es pediátrico, ya menor de 20, más o menos. Por ahí. El sitio de inserción, vamos a tener que ver el triángulo de seguridad. Para ello, tenemos que ver el quinto espacio intercostal. El quinto espacio intercostal, el borde del espacio, del borde del espacio intercostal del quinto. Tenemos que ver una línea anterior, una línea posterior, una línea media, ¿no? Una línea media del quinto espacio intercostal. Entonces, el sitio de colocación de la sonda endopleural, la fijación de la sonda, ¿no? Fijemos la flecha en el orificio de la entrada del proyectil de alarma, que fue un ejemplo que fue a nivel por encima de ello. Entonces, el borde del quinto espacio intercostal nos tomará por referencia para poder insertar ahí en la parte media de ambos, del quinto espacio intercostal, ahí, ¿no? Un ejemplo, aquí hubo un daño a nivel del quinto espacio intercostal. Por encima de ello, se evidenció un proyectil de arma de fuego. Entonces, lo ideal es ubicar el quinto espacio intercostal, ubicar las líneas medias, líneas posteriores, ¿no? Tanto del ejemplo, del cuarto y del sexto espacio intercostal, del quinto espacio intercostal de la zona de inserción, y es en la intersección de ellos, del quinto espacio intercostal, donde se coloca el tubo de drenaje torácico. Aquí vemos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto espacio intercostal, ¿no? El quinto espacio intercostal, que es más o menos a nivel de la tetilla por debajo de ahí, ¿no? Se toma la referencia y es ahí donde se realiza la inserción del tubo de drenaje torácico.
algún sistema de funcionamiento para drenar el tubo de drenaje una vez colocado. Se puede colocar tipos de drenaje de presión positiva, ¿no? Como es el Jackson Pro, un tipo de Jackson Pro de drenaje torácico, que va a tomar mayor fuerza de la salida del aire líquido y de tórax. Esto quizás puede ser alguna vez usado, según el criterio médico, quizás algunos casos de querer tener un mayor control o tener mayor rapidez para el drenaje de algún tipo de líquido o secreción. Pero hay que estar frecuentemente teniendo una presión negativa, ¿no? En este caso se ha llenado, entonces descartar y todo ello. Otro es a gravedad, el sistema colector por debajo del tórax del paciente. Si es que vamos a llevar un procedimiento, clamparlo, ¿no? Digamos, del tubo de drenaje torácico, clampar. Lo ideal sería clampar tanto ahí en el tubo de drenaje como también en la extensión, ¿no? Para tener mayor seguridad. Otro es de sistema de aspiración del drenaje pleural. Esto que toma un aumento de la velocidad de extracción, ya sea de aire y de líquido. Sistemas colectores. Un drenaje activo. ¿Cómo vamos a tener el sistema de 3 cámaras o 3 frascos, manuales o de succión? Vemos aquí que son de 3 frascos, ya uno que va a ir el tubo de drenaje torácico al paciente. Este va a ser el frasco de recolección, el siguiente frasco que va a servir de sello de agua y el otro que va a ser un regulador de la succión, ¿no? Nos va a permitir ese tener una mayor calidad de succión, de sello y también una mayor cantidad de recolección del contenido propiamente dicho. Ahora, tenemos otro de drenaje pasivo, ¿no? Esa es la válvula de Hemlich, ¿no? Que solamente quizás puede tomarse para retirar un tipo de hemotórax, neumotórax, de aire nada más. Una vez aperturado la llave, solamente cada vez que el paciente inicia el ciclo respiratorio, va a eliminar el contenido residual que existe de neumotórax ahí. Pero hay veces que no solamente va a drenar aire, sino líquido. Entonces, a veces va a tener que, se va a entrampar. Entonces, a veces a su inicio es muy bueno, pero posteriormente ya tiene otros cuidados y no es muy usual. Otro que es solamente de un frasco, como el que quizás conocemos, ¿no? Con un sello de agua de 300 ml y la varilla de vidrio más larga que tiene que estar por debajo del nivel de agua, 2 centímetros, y cada vez que el paciente tome aire, no se olviden que genera una presión negativa de -10, entonces se ve que la burbuja de aire aumenta o trata de aumentar seguir la dirección de la varilla cuando el paciente inspira. Y cuando el paciente expira, hace el burbujeo respectivo. Y ese burbujeo, que es específicamente para pacientes con neumotórax, sale al ambiente, ¿no? Y esto se llama el sello de agua. Este mismo sistema está aquí, ¿no? Un ejemplo, el paciente en este sistema de 3 cámaras y tiene la misma utilidad en el pleurovac que conocemos aquí. El paciente toma aire. Cuando toma aire, genera una presión negativa, se expande, ¿no? Se expande el pulmón, entonces el drenaje, por aumento de presión negativa, va a ver que el drenaje va a descender. Ya va a salir aire o contenido de secreción. Entonces, esa presión, que no solamente es líquido, sino también aire, va a fugar por aquí. El aire que viene con la secreción de la presión que se ha generado, va a generar un burbujeo aquí. Y ese burbujeo va a ser retirado por esta parte, ¿no? Va a ir a esta siguiente cámara, ¿no? Y puede salir por esta parte del tubo de la varilla de medio. Pero se quiere un drenaje más continuo, de rapidez, ¿no? A una presión negativa de entre, que sea pues, algunos consideran entre 20 a 60 de presión negativa de aspirado, de aspiración negativa, conectada, digamos, a lo que es el empotrado, ¿no? Entonces, esto va a permitir una succión y cada vez que el paciente tome aire,
Entonces va a generar una presión adicional y el contenido va a salir con mayor rapidez. La presión del sistema estará dada por la diferencia entre la distancia en que se encuentra la sumergida en la varilla de control de aspiración y la varilla del sellado de agua de forma inversa. Entonces, se genera dos presiones negativas, ¿no? La presión propiamente de lo que se genera el paciente y la presión de los 2 centímetros de lo que se está sumergiendo. Por ende, la presión que genera al final sería 13 centímetros de la presión normal que se requiere la presión pleural. Entonces, esta posición de 2 centímetros va a garantizar que sea pues una presión normal a la cual cuando se coloque con un sello de agua de 300 centímetros. Otro sistema de recolector es el frasco de aire, ¿no? Como les venía diciendo, ¿no? La presión que genera va a ser una presión mayor a 10, inclusive a 15, ¿no? Esa presión que se genera, aquí hay digamos, una diferencia de presión de 2 centímetros, ¿no? Esta diferencia de aire va a permitir la salida del contenido de presión que yo estoy generando, pero no va a permitir que salga todo, ¿no? No va a permitir que salga todo el agua, solamente esta diferencia de 2 centímetros que al final va a mantener pues esa presión de 13 centímetros. Si se genera mayor cantidad de presión, igual se va a mantener un sellado, ¿no? Y que no va a permitir que salga mayor cantidad de presión de la que se genere. Siempre va a mantener esa presión normal en el paciente. Y bueno, el sistema de drenaje de 1 o 2 frascos, como se les venía diciendo, igualmente el sellado de agua de 2 centímetros y aquí un control de aspiración de 20 centímetros, ¿no? Esto específicamente va a permitir que el control de aspiración también sea de 20 centímetros. Si se pone 30, no es lo ideal. Entonces, lo ideal a veces pone un sellado, un frasco de aspiración que sea de 20 centímetros, que de 20 centímetros sería lo normal para poder mantener una aspiración continua en pacientes con drenaje torácico. O lo podemos poner esta aspiración al empotrado con este mismo valor de 20 centímetros de presión negativa. Bueno, aquí explicando mejor, ¿no? La presión, ya sea mayor o menor, igual va a drenar aquí. El sello de agua con 2 centímetros va a ayudar a mantener un sellado de presión negativa de 13 centímetros. Si es mayor, igual lo va a mantener. Y aquí, esta varilla donde va a ser la fuga del contenido del líquido, ¿no? Esta varilla corta va a permitir la fuga del líquido de aire. Y esta de aquí es la que va a permitir, si colocamos a 20 centímetros, será 20 centímetros de agua de presión que nosotros estemos succionando. Los sistemas de compacto de drenaje tienen el mismo compartimento, igual se coloca aquí, digamos, un sello de agua de aquí que nos va a permitir, esta primera cámara es del control de aquí. Miren, este contenido de aquí, de este frasco, es lo mismo que existe aquí. Es como que se ha llenado 20 centímetros de agua para medir y garantizar que es a 20 centímetros de presión negativa que se está succionando. Es lo mismo que aquí se coloca a 20 centímetros de presión negativa que se está garantizando para mantener la succión continua. Estos 2 centímetros es lo mismo que se está manteniendo el sello de agua de aquí. Y el resto de la cámara es lo mismo que el frasco que se estaría recolectando, ¿no? Entonces, se conecta aquí al paciente y de aquí se mantiene una aspiración, ¿no? Se mantiene una aspiración de aquí. Se mantiene una aspiración continua, entonces esta válvula de aquí nos va a permitir que sea 20 centímetros de agua de presión negativa con un sello de agua. Entonces se aspira acá el contenido, se mantiene aquí, el contenido de la presión va a mantener el sellado de agua de 2 centímetros y este es que va a regular la presión negativa.
Hay algunos, aquí vemos mejor, se recolecta la orina, el nivel de 2 centímetros, y llenar a 20 centímetros, que te va a garantizar que sea 20 centímetros de presión negativa de sellado de agua. Aquí justamente te dice 20 centímetros que tienes que llenar, pero hay otras válvulas que ya no se necesitan llenar 20 centímetros aquí, sino que aquí ya tiene un regulador, que tiene un regulador y una perilla que tú pones 20 centímetros y ya te evitas llenar el frasco de agua. Aquí te pide llenar, ¿no? Entonces tienes que llenar 20 centímetros, el sello de agua y el drenaje. Aquí hay una válvula de alivio de presión negativa. La depresión de esta permite la entrada de aire para contrarrestar el exceso de presión negativa y restaurar el nivel de sello de agua. O sea, si tú pones, por ejemplo, 20 centímetros y lo conectas a tu empotrado para regular también 20 centímetros, entonces normal va a funcionar. Pero si tú le pones 100 y tienes el sellado de 20 centímetros, esta válvula va a permitir que se cierre y que te dé fijo los 20 centímetros de presión negativa, por más que tú le estés dando mayor presión negativa. Monitor de fuga. Este va de 1 a 7, es una guía para valorar la tendencia de fuga de aire. Cuando mayor es el número de columnas en la que se produce rugido, mayor será el grado de fuga aérea. Entonces, lo ideal es como un tipo de fuga, si es que el paciente, digamos, tiene, quizás se ha llenado mucho el frasco o quizás se ha llegado el movimiento, el sellado de agua ya se ha extravasado a la otra cámara, entonces esta te va a ayudar a avisar que hay una posibilidad de controlar esa presión adicional y bueno, quizás podrías tener la posibilidad de aumentar, ¿no? Ese sellado de agua de menos 2 centímetros. A este se le denomina sistema húmedo, ¿no? Sistema húmedo porque todo, digamos, va llenado, digamos, de líquido. Aumentas líquido de sellado de agua, líquido para el sello de agua y digamos, el contenido propiamente dicho. Y el seco, como les venía diciendo, se denomina seco porque solamente usas el sellado de aquí, y tiene su controlador de sellado, y aquí solamente regula, ¿no? La perilla de regulación de 20, de 60, de 50, lo que tú desees. El regulador de presión negativa está prefijada en 20 centímetros, pero puedes ajustar entre menos 10 a menos 40 centímetros. A este se llama sistema de drenaje seco. Los insumos: el tubo de drenaje, la pinza Kelly, la seda negra para poder fijar, digamos, el bisturí, la pinza Kelly para poder guiar en algunos casos, la lidocaína, la jeringa con una aguja número 18 y el antiséptico para realizar el procedimiento. Vemos ahí, se ha elegido nivel de la tetilla, cuarto espacio intercostal, línea superior, línea media, línea posterior, y se direcciona a nivel de la clavícula. Si es neumotórax, va en dirección a la clavícula. Si es hemotórax o algún tipo de secreción, va a la parte de la mitad, ¿no? Se hace el corte, se hace la dilatación con la pinza, con el dedo también, ¿no? Y se le coloca, colocando la curva Kelly curva, la pinza Kelly curva, entonces dirección a la clavícula, como se venía haciendo aquí. Se coloca más o menos entre 14 o 15, ¿no? Si es 15 es casi más arriba, si es, puede tener menos, 10 u 8, si es para secreciones un poco más densas o líquidas. Se hace la fijación, ¿no? Y bueno, se realiza el procedimiento. Este es el caso de la Tenga Seldinger, ¿no? Donde se utiliza dilatadores, ¿no? Como un ejemplo, se colocaría el catéter venoso central, saca una muestra, se coloca un catéter, una guía, el dilatador, y al final también se le podría colocar un tubo de drenaje mayor, ¿no? Ya destinado a ese procedimiento. Bueno, mantener el equipo mínimo 10 centímetros, casi a 100 centímetros debajo del tórax, nunca elevar el equipo por encima del tórax, ya que el líquido de la cámara recordadora se puede llenar al espacio pleural o volver. El sistema de permanecer en posición vertical, evitar y corregir acodamientos en la manguera del tubo. Si es que vamos a clampar en el tubo y en el corrugado que se tiene.
cambio del equipo, antes de realizar la succión del equipo, clampar la manguera de goma. Los nuevos equipos disponen de una pinza de un conector con bloqueo que faciliten el cambio, evitando la manipulación de conexión en el tubo y la manguera. Y también tener la puerta de toma de muestra, si es que desea, algunos tubos de drenaje tienen para mantener la muestra, ¿no? El clampado, cuando el sistema tenga que ser elevado por encima del paciente para un procedimiento diagnóstico o para realizar otro procedimiento, cambio de cama, cambio de, digamos, hospitalización, traslado, antes de cambiar el equipo, tras una desconexión accidental, para intentar localizar el origen de la fuga, cuando se valora el retirar el tubo, no en caso del derrame, la administración de un agente trombolítico o esclerosante. No se debe clampar en ninguna otra situación, solamente en esa situación, ¿no? Manejo de algunas situaciones, si hay una obstrucción de tubo, si es extratorácica, ordeñar o irrigar. Si es intratorácica, aspirar o disolver. Si no se permeabiliza, entonces cambiar el tubo. El nivel deseado de agua, deprimir la válvula de liberación. Esta válvula es cuando tú das mayor presión de la que tú quieres del origen del empotrado, entonces tienes que regularlo, ¿no? Específicamente el empotrado, porque con un sellado de los 20 centímetros, estás garantizando que el sistema está a ese valor de 20 centímetros. Función hasta restaurar los niveles. Si hay una desconexión del drenaje, reconectar rápidamente al paciente para que se haga un tipo de maniobra de valsalva o, digamos, posible nuevamente neumotórax. Si es que la salida del tubo, insertar un tubo nuevo con un procedimiento aséptico posterior. Algunas complicaciones: hemorragias, neuritis, neuralgias, laceraciones pulmonares, colocaciones erróneas, edema pulmonar, neumotórax contralateral, o sea, ya al otro lado, edema, infección del sitio operatorio, infección subcutáneo y mal funcionamiento del tubo, porque quizás no tenía muchas fenestras en la parte distal. Bueno, retiro el tubo, drenaje, cuando el drenaje sea menor a 100 centímetros en 24 horas, y las mismas características que pueda seguir del anterior día y sigue, no hubo ni un cambio. Oscilación menor de 2 centímetros de la columna de líquido, ausencia de bloqueo en valsalva, o sea, movimientos. El movimiento de la expansión pulmonar con probablemente auscultación o placa RSX o tomografía. Bueno, aquí el procedimiento, el tubo puede retirarse tanto en inspiración o expiración profunda y evitar algún tipo de maniobra valsalva. Generalmente se debe realizar entre 2 personas, mientras que una retira el tubo, la otra ocluye el sitio de drenaje. Luego, hacer un control analgésico y el paciente con ventilación mecánica o cualquier fase del ciclo puede realizarse preferente con un PIB bajo. Este es un estudio donde pues se ha comparado la incidencia de la colocación de un tubo de drenaje torácicos, y la mayor incidencia ha sido que la causa de la colocación ha sido en paciente con neumotórax presente en el espacio del líquido pleural, ¿no? Y ante un mantenimiento de una pérdida, digamos, de una presión negativa del tórax a nivel pleural, ¿no? Entonces, a ver qué dice acá. Entonces, para ello es importante dividir, ¿no? El abrir o cerrar, digamos, al mantener el drenaje torácico, mantenerlo, ¿no? Siempre abierto. Si es que se va a realizar un procedimiento adicional, tenerlo, la posibilidad de clamparlo o cerrar. Aquí hay otro estudio para poder verificar más o menos el mejoramiento de cada uno de los procedimientos, si es que se hizo de manejo del tubo de drenajes a nivel torácico. Bueno, esta ha sido la exposición del día de hoy. He tenido la posibilidad de poder correr rápido, disculpe por el tiempo, si que hay un ponente más. Y bueno, pues esa sería la exposición. Si tuviese algún otro tipo de pregunta. ¿Alguna pregunta, estimados participantes? Recuerden que pueden activar su micrófono para preguntar al licenciado Roy.
Parece que todo está claro, licenciado Roy. Ok, listo. Muchísimas gracias a los participantes. Igual van a tener la posibilidad de recordar un poco en el test que se les va a tomar. Y bueno, son cosas que hemos visto aquí. Creo que hay una pregunta. A ver, Sí, le leo, licenciado Roy. ¿Qué es la maniobra de Valsalva? la maniobra Valsalva. A ver, creo que teníamos... a ver, tengo un problema con... A ver, ¿me escucha? Sí, licenciado Roy, se le escucha. Ya. A ver, la maniobra Valsalva pues es un esfuerzo al momento al momento dejar de respirar por la nariz, por la boca, y un ejemplo, las personas a menudo lo usan cuando hay una actividad, por ejemplo, a ver, voy a explicar, ¿no? Es cuando, un ejemplo, cuando nosotros indicamos al paciente, cuando nosotros indicamos al paciente para realizar un procedimiento, un ejemplo de, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Al momento de tomar una placa de rayos X, ¿no? Un momento de la placa de rayos X nos dice, ¿no? Tome aire, ¿no? Tomamos aire para la expansión del pulmón, ¿no? Y si hay donde se realiza la expansión de cada una de las zonas intercostales, ¿no? Entonces, la maniobra Valsalva va a tener la oportunidad que cuando nosotros realizamos ese procedimiento, al momento de que el paciente hace la expansión digamos, del tórax, cuando el paciente tiene la posibilidad de expandir el tórax al momento de la inspiración, entonces es ahí donde nosotros podemos tener la posibilidad, ¿no?, de retirar el tubo de drenaje torácico, ¿no? Pero si es que lo hacemos, quizás no considerando esta maniobra, posiblemente podría haber una laceración o alguna incomodidad en el paciente, ¿no? Entonces, siempre teniendo este criterio de la maniobra Valsalva, al momento de mantener digamos, la inspiración, y esto va a permitir, digamos, que también en la parte intercostal se libere, ¿no? Se haya una mayor expansión de esa zona, y hay momentos donde vamos a retirar el tubo de drenaje torácico. Es una maniobra habitual, ¿no?, que tenemos nosotros, pero específicamente para este procedimiento en esa situación. Si alguien tuviese otra consulta. ¿Me escuchas? ¿Me logra escuchar? Sí, 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 se fue el audio. Sí, se fue la Sí, sí. señal aquí en la oficina. Acabo de Ah, ya, entrar ya, con ya. mis datos. Mil disculpas, licenciado. Ya, ya. A ver, voy a repetir entonces porque la maniobra de Valsalva, pues es una maniobra habitual que una persona tiene al poder realizar exclusivamente cuando uno toma un aire, ¿no? En el momento, un ejemplo, como la placa rayos X, cuando se indica toma aire y reténgalo, entonces ese mismo procedimiento es cuando se debería considerar para poder realizar el retiro de la sonda de tórax, ¿no? Esta maniobra, cuando se le considera, digamos, permite la expansión del tórax, los intercostales también, entonces en ese momento es donde se podría tomar la posibilidad de retirarlo de una forma efectiva, ¿no? Eso es para considerar la colocación de el retiro de la sonda de toracotomía o de drenaje torácico. Hay otra pregunta, licenciado. Dice, ¿cuánto tiempo de duración como máximo debe tener el drenaje torácico? Bueno, como hemos mencionado, podría durar entre un par de semanas, ¿no? Un par de semanas. Lo ideal sería hasta poder casi resolver el problema.
porque uno pone el drenaje torácico, ¿no? Para mantenerlo 1 o 2 días, ¿no? Hay veces que una vez resuelto, específicamente los que tienen mayor resolución de tiempo son los de tipo de neumotórax. Los neumotórax, una vez ya haya sido solucionado el problema, se tienden a retirar a veces a los 2, a los 3 días. Hay veces que el contenido específicamente denso, de gran cantidad o quizás de mayor producción, ¿no? Porque a veces haya un germen colonizado ahí y tiene una tendencia a producir mayor cantidad de secreciones, entonces se tiene que tomar mayor cantidad de tiempo hasta poder remitir la infección. Y se toma a veces entre un poco más de semana, un par de semanas. Pero también hay una posibilidad de riesgo de infección si es que no se llega a un buen mantenimiento. Por eso habíamos mencionado, ¿no? Que debería tomar algún tipo de criterio, ¿no? Para poder retirar. Una de ellos era que el contenido de drenaje exclusivamente de líquido, pues sea si es, digamos, con tendencia a disminuir, ya que vaya entre 200 y 100, que permanece en un par de días, ya hay posibilidad de poder retirar. Porque hemos visto que el líquido de drenaje, el líquido de pleural tiene digamos, una formación diaria entre 50 a 100 casi. Entonces, casi estaríamos drenando casi ese mismo contenido hasta 100, lo normal. Entonces, si ya llega más o menos ese rango, la posibilidad de retirar, ¿no? O también, si el paciente, pues, al momento de retirar, al momento de hacer la inspiración y mantenerlo, ¿no? Casi como la maniobra del Masalva, ¿no? Le decía al paciente, tome aire, manténlo, entonces ya no se ve que se oscila el nivel del agua, entonces ya no necesita la posibilidad de tener el tubo de drenaje, se retira, ¿no? Y también la placa de rayos X y la tomografía que van a permitir el retiro ya casi formal del tubo de drenaje. ¿Alguna otra pregunta, estimados participantes? ¿Alguna otra pregunta, estimados participantes? A ver. Parece que ya no hay ninguna pregunta, licenciado. Ok, listo. Muchas gracias a todos los participantes. Espero que haya sido gustoso su tiempo y bueno, espero que estemos para las siguientes ponencias, los siguientes cursos. Les invitamos a poder repasar y si tuviesen alguna otra consulta, estamos ahí para poder ayudar a resolverlo por interno y estamos gustosos a poder responder. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Muchas gracias por su ponencia, licenciado Roy. Hasta luego, Esperamos tenerlo en los gracias. próximos cursos. Un Sí, abrazo a la distancia. igualmente, gracias a ustedes.